5 evidencias de que Jesús resucitó. Es lo que hoy te quiero hablar, 5 evidencias de que Jesús resucitó. Porque hay, te voy a decir el texto, San Juan 11, 25 y 26. San Juan, libro de San Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26, dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hablaba con alguien Jesús. Pero esto mismo es para nosotros. Y hoy te quiero hablar de estos 5 evidencias de que Jesús resucitó. Él decía: yo soy la resurrección y la vida. ¿Y por qué es importante conocer? Y yo quiero aumentar tu fe a través de estas 5 evidencias que están en las escrituras y otras no, para que tú puedas llenarte de fe, llenarte de un entendimiento mayor a lo natural. ¿Por qué? ¿Qué me refiero mayor a lo natural? La Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Todos los que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, los que creemos que Él resucitó, todos nosotros, dice la Biblia, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por lo tanto, tú que estás en tu casa, tú que estás viendo las noticias todos los días en esta temporada, déjame decirte que no tengas miedo de irte de este mundo, porque este mundo solamente es algo pasajero, porque tu identidad o donde tú fuiste diseñado no fue en este mundo, fue en la mente y en el corazón de Dios, y eso no se encuentra en este mundo. Y nuestra identidad, nosotros no fuimos diseñados aquí, nosotros fuimos diseñados en el corazón y en la mente de Dios. Y Dios, dice la Biblia, que no está en esta tierra solamente su Espíritu Santo, pero el Padre y el Hijo están en otro lugar que no es la tierra. Algunos explican que están en el tercer cielo, le llaman, pero podemos hablar mucho de eso. Hoy quiero hablarte de estas 5 evidencias. Quiero que tu corazón sea reconfortado, animado, lleno de fe, para que cuando el enemigo traiga mentiras a tu mente, tú sepas y tengas la convicción de que sabes que Jesús resucitó. ¿Por qué es importante estas 5 evidencias? Tal vez tú, hermano, hermana, si ya aceptaste a Jesús como tu Salvador, ya has leído la palabra, sabes mucho de la palabra, tal vez tú estés un poco más seguro. Pero a veces tenemos el conocimiento, pero no vivimos según esta revelación de la resurrección de Jesús. Hay otros que apenas están empezando en el camino de Dios y que realmente si alguien empieza a debatir, un ateo empieza a debatir sobre que Jesús no resucitó, empiezan a dudar. Y hubo una película, no me acuerdo del nombre, creo que se llamaba El Cuerpo o algo así. No me importa realmente la película, pero esa película la hicieron para supuestamente que habían encontrado el cuerpo de Jesucristo. Pero solamente es teoría, nada verificado realmente. El diablo se ha encargado y se encargará de levantar hombres, personas, aún científicos, con teorías, queriendo asegurar que el cuerpo de Jesucristo lo han encontrado. Pero realmente, si tú investigas bien, llegarás al fondo de que nadie ha encontrado el cuerpo de Jesucristo, porque Él no está muerto, Él está vivo. Y en la Biblia menciona que resurrección tan sencillo es: alguien que estaba muerto regresa a la vida.
volver a la vida a un muerto, por decirlo de otra manera. Es levantar a alguien de la muerte. Y en la Biblia encontramos de que no solamente Jesús resucitó, Jesús hizo resucitar a Lázaro. También hizo resucitar a otra, creo que era una niña, que era hija de uno de los que estaban ahí. Pero ¿qué te quiero decir? Hay una diferencia entre Lázaro y entre Jesús. Los dos resucitaron, pero Lázaro resucitó y volvió a morir, pero Jesucristo resucitó y nunca más volvió a morir. Lázaro murió y cuando Jesús lo resucitó, siguió siendo el mismo hombre, cargando las mismas debilidades, los mismos defectos. Pero Jesús fue diferente. Jesús murió cargando el peso del pecado de nosotros, de toda la humanidad. Y cuando se levantó, Él se levantó como un hombre diferente. Él se levantó con un cuerpo glorificado. Él se levantó sin ningún pecado ahí encima, sin ningún defecto ahí encima. Él se levantó empoderado. Y su nombre, dicen que a partir de la resurrección de Jesucristo, no hay otro nombre dado a los hombres como el de Él. Por eso cuando hay alguien que está endemoniado y nosotros decimos en el nombre de Jesús te vas, los demonios obedecen porque Jesús resucitó. Ahí radica el poder. Y te voy diciendo la primera evidencia de que Cristo realmente resucitó. En 1 de Corintios 15, 3 y 4. 1 de Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Para nosotros, los hijos de Dios, los que hemos creído en Cristo, sabemos y entendemos que las Escrituras es la autoridad más alta. Las Escrituras hablaron y confirman que Jesús resucitó. La segunda evidencia son las profecías del Antiguo Testamento. Mira, haz algo impresionante, saber de que 780 años antes de que Cristo resucitara, alguien lo profetizó. ¿Y quién lo profetizó? Está en Oseas 6:2. El profeta Oseas dijo esto: nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Fue un momento que, imagínate, más de 700 años. Dios se lo mostró, el Padre se lo mostró a Oseas, y él estaba viendo lo que iba a suceder. Y también Isaías hablaba de que como Jesús, el siervo de Dios, él no dice que era Jesús. Él en el libro de Isaías escribe, y lo puedes buscar en tu casa, en Isaías 52, 13, el 15, o Isaías 53, 12. Ahí habla cómo Jesús padeció por nosotros, pero al final cómo fue exaltado. Esas son las profecías del Antiguo Testamento. La tercera evidencia de que Jesús resucitó fue el testimonio de los discípulos de Jesús. En Hechos 1, versículo 1 al 3 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba,
después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hay algunos que afirman, que dicen, que no creen que Jesús haya resucitado, que nadie lo volvió a ver, pero en la Biblia, los discípulos, en la Biblia está escrito que a los discípulos, y vamos a ver que a más personas, pero en este texto habla que a los discípulos se les presentó 40 días. No es solamente que resucitó y hubo un día que se les presentó y se fue. No, resucitó y caminó con ellos 40 días. ¿Y qué hacía Jesús esos 40 días? Seguía hablando del reino de Dios, como en las escrituras, en los evangelios vemos que Jesús hablaba del reino de Dios. Seguía hablando del reino de Dios, pero caminó esos 40 días, porque 40 días era, nosotros sabemos y todo lo que hemos hablado antes de la cuarentena, 40 días, los 40 años en el desierto que pasó el pueblo de Israel, los 40 días que ayunó Jesús en el desierto. 40 habla, en la Biblia el número 40 habla de proceso. Entonces Jesús se presentó 40 días porque necesitaba terminar un proceso. ¿Qué proceso? El proceso de la obra ya la había hecho, pero el proceso que tenía que hacer es que se tenía que presentar a los discípulos, porque si no se presentaba a los discípulos, entonces todo lo que había enseñado, los discípulos podían pensar: esto fue falso, de tanto que nos habló, Él nos dijo que era la resurrección y la vida, y ahora está muerto. Entonces todo era mentira. Pero Jesús estuvo con ellos 40 días. En esos 40 días todos se le quedaban viendo la mano, porque en su mano seguía viendo la marca y el espacio del clavo que había traspasado sus manos, como evidencia de que Jesús había sido crucificado. Era el mismo que se levantó, no era otro. Y me encanta recordar esto, porque una vez escuché a un pastor decir que Dios le mostraba que todos nosotros, los que vamos a volver a levantarnos. Si llegamos a morir, Él va a levantar nuestra vida. Si morimos creyendo en Jesucristo y en su resurrección, nos vamos a levantar y vamos a ir al cielo con Él. Y decía que nadie vamos a tener un cuerpo así bueno, bien, espectacular, sin ninguna huella, sin ninguna herida. Pero decía, el único que va a tener marcas en su cuerpo va a ser Jesús, porque las marcas en su cuerpo es para que nunca olvidemos en la eternidad de que Él, gracias a Él, estamos ahí y vamos a estar con Él por la eternidad. Y eso es magnífico. A nadie le gustan las cicatrices. Yo me caí de niño y tengo una cicatriz aquí. A nadie le gusta. Hay algunos que sí les gusta, que marcan de que me peleé contra 5 y tengo 2 marcas. Me peleé contra 20, ¿no? Y eran contra 2. Presumen los hombres sus cicatrices, que se pelearon, y después fue con una pura mentira a veces, nada más. Pero Jesús va a estar orgulloso de su marca. Va a cargar con orgullo la marca en sus manos de los clavos. ¿Por qué? Porque cuando veamos las marcas en sus manos, eso es evidencia de que Él nos amó por encima de su propia vida. Así que estos 40 días Él tuvo que mostrarle. Yo creo que estos 40 días yo me imagino a Tomás a cada rato metiendo el dedo en su mano, porque era tan incrédulo, y mete su dedo en su mano. Yo creo que todos ya tenían preparado el dedo para tocar
el hueco que tenía Jesús en la mano a causa de la incredulidad. Y en parte, ciertamente, nosotros decimos, ay, ese Tomás, qué incrédulo era. Pero aún tal vez hay muchos que aún que hayas tenido años de conocer a Cristo, tal vez dudes de la resurrección de Cristo. ¿Cuál es una evidencia de que dudas de la resurrección de Cristo? Cuando tienes miedo de morir, cuando te da pavor morir. ¿Por qué? Porque entonces no estás seguro que Él te va a resucitar cuando Él venga. Quita todo temor de tu corazón. Hay alguien que ya hizo la obra perfecta, y ese es Jesucristo. Por eso debemos alabarlo, por eso debemos exaltarlo, porque aunque dice, el que cree en mí, te voy a leer el texto primero que leí. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Es decir, cuando muramos estaremos descansando en un lugar de descanso, pero cuando se cumplan los tiempos de Dios, Jesús va a venir, una segunda venida. Nos va a llevar con Él. Los que están muertos también se levantarán. Eso dice la Biblia. Y yo lo creo, y tú debes de creerlo y tener esa paz. No temas a la muerte, porque si tú crees en Jesucristo y en su resurrección, entonces tú tienes que estar en paz y sabrás que Él te resucitará y habitaremos con Él por la eternidad. Quiero mencionarte la evidencia número 4. Jesús, como bien decimos, apareció 40 días a los discípulos, pero en esos 40 días no solamente los discípulos lo vieron. Hubieron más de 500 testigos que vieron la resurrección. Eso está en 1 Corintios 15, 5 al 8, donde dice, apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Cuando lo escribieron 1 Corintios, que fue Pablo. Dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Eso lo decía Pablo, que conocemos la historia de Pablo. Pero aquí dice, apareció a más de 500 hermanos a la vez. Esta es la cuarta evidencia. La cuarta evidencia es que no solo hubieron los 12 discípulos de testigos que vieron los huecos en la mano de Jesús, lo vieron vivo otra vez, sino que hubieron 500. Imagínate, 500 personas. Y hay algo interesante. En la ley judía había una creencia. La ley judía decía que si habían 2 personas, el testimonio de 2 personas confiables era suficiente para hacer una verdad en el pueblo judío, en el pueblo de Israel. O sea que si había 2 testigos que digan, no, por la calidad de persona que eran esos 2, a estas personas son siempre honestas, estas personas son de buena vida, o sea, son honestos, son responsables, no han mentido, no han robado, o sea, son buenos hombres. Si esos 2 buenos hombres decían, Jesús resucitó, en la ley judía se tomaba como una verdad. Pero Jesús hizo algo mayor. No solamente se le apareció a 2 como la ley judía, se apareció a más de 500, para que no haya duda de que Él estaba vivo. La última y la quinta evidencia de que Jesús resucitó es que nosotros y todos los demás que hemos tenido una experiencia personal con Él, todo el que ha tenido una experiencia personal con Dios se ha encontrado con Jesús. La Biblia habla muchas evidencias, pero esta evidencia no está en la Biblia. Esta evidencia es una evidencia lógica. Esta evidencia es una evidencia simplemente por lógica. Es decir, hay gente que uno conoce, y a mí me tocó ser, obviamente,
o sea, desde que nací, mis padres me enseñaron el camino de Dios. Pero hay gente que ¿cómo tú explicas que un drogadicto, cómo tú explicas que un adicto al alcohol y a las drogas, en un momento que él se encuentra con Jesús, que acepta a Jesús como Salvador, cambia de la noche a la mañana? Hay muchas personas que la gente no daba ni un peso por ellas, que la gente decía: este se va a morir intoxicado, esto se va a morir convulsionado por tanta droga que se mete. Pero de la noche a la mañana Dios cambia la vida a través de Jesucristo. Hay miles y miles de vidas cambiadas por el poder de la resurrección de Jesucristo. Y yo reflexionaba, y hay algo tan simple y tan lógico que Dios me dijo: una persona no puede cambiar si se encuentra con un muerto. Una persona es cambiada de hasta que los médicos dirían, hasta los psiquiatras dirían que no podía cambiar un hombre, solamente si se encontró con alguien vivo. Y nosotros nos hemos encontrado con el Dios vivo, Jesucristo. Y si tú no te has encontrado con el Dios vivo, tienes dos cosas por hacer. Hay un hombre que se llama, de apellido Bisoni, Andrés Bisoni. Es un estadounidense argentino, que él habla de una experiencia que tuvo con Jesús y con su Espíritu Santo. Y él dice dos cosas que están en la palabra. Si tú quieres encontrarte con el Espíritu Santo, si tú quieres encontrarte con Jesús el resucitado, tú solamente tienes que hacer dos cosas: arrepentirte de tus pecados y tener fe de que Él te perdonó y que Él resucitó. Lo que yo te quiero decir es que esto no solamente es para quien no conoce de Dios. Si tú no conoces de Dios, si tú no conoces, tú no has experimentado a Jesús en tu vida, que puede cambiar tu vida, que es el que te puede amar como nadie te amó, el que puede perdonar tus pecados, sacarte de la depresión, sacarte de la ansiedad, sacarte y sanarte de toda enfermedad, de toda tristeza, de toda depresión. Él es el único que puede hacerlo. Tú puedes aceptarlo como tu Salvador, arrepentirte de tus pecados y creer que Él resucitó de los muertos. Pero si tú eres alguien que ya caminó con Cristo, pero aún en tus debilidades crees que Dios no te ha perdonado por cosas del pasado, entonces tú necesitas encontrarte con Jesús el resucitado. Si tú todavía tienes pavor a la muerte, tú tienes que encontrarte con Jesús el resucitado. Si tú todavía tienes miedo a la enfermedad, pavor a la enfermedad, tú necesitas encontrarte con Jesús el resucitado. Porque el perfecto amor echa fuera todo el temor. Porque el perfecto amor de Dios echa fuera ese temor. Me va a doler, lo voy a llorar, si me enfermo, si me muero, lo voy a sufrir. Pero hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, que es esa paz que te dice en tu corazón y en tu espíritu que no importa que duela, que no importa que muera, porque yo voy a resucitar, porque Jesús me va a resucitar cuando Él regrese, y me voy a ir con Él y voy a disfrutar de su hermosura, y voy a disfrutar de su belleza, y voy a disfrutar de sus abrazos, y voy a disfrutar de su presencia. Y ahí el sol no hay, porque el sol es Él. Nadie brilla más que su rostro, nada brilla más que su presencia en ese lugar. Por eso no hay pavor a la muerte, no hay pavor a ningún virus, no hay pavor a nada de lo que digan en las noticias. No hay pavor, porque por encima de lo que digan las noticias, yo creo en lo que dice Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá.
tú estás ahí en tu casa, yo te invito a que te pongas de pie o te hinques como tú sientas, pero no te quedes sentado. Híncate o ponte de pie como señal de reverencia, como señal de entendimiento, como señal de que tú sabes que Él resucitó. Y yo quiero guiarte esta oración y decirle: Señor, perdóname si he tenido pavor de la muerte, si he tenido pavor de cualquier virus, si he tenido pavor a la enfermedad, si he vivido con miedo en estos días. Porque vivir con pavor es señal de que yo no creo en ti y en tu resurrección. Pero vivir en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en esa confianza de que tú resucitaste y que tú nos levantarás de la muerte, en esa paz, en esa confianza quiero vivir. Oh Señor, yo creo, decláralo. Yo creo, Señor, que si yo creo en ti, aunque yo muera, viviré. Aunque yo muera, viviré. Aunque yo muera, viviré. Porque tú me levantarás en el día de tu segunda venida. Tú me levantarás de entre los muertos y me llevarás contigo. Me llevarás contigo. Habitaré en la eternidad contigo. No temeré más, no temeré más. Yo creo en ti, Jesús, en el poder de tu resurrección. Mi confianza está en ti. Te alabo, te exalto, porque tenemos esperanza en ti, Jesús. Traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. Por cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. Y declaramos: porque tu amor exalta, y es ancho, exalta el nombre de Jesús. Exalta la obra de Jesús con este canto. Tu amor es alto, es profundo, y es ancho, sobrenatural. Porque tu amor es alto, es profundo y es alto, sobrenatural. Porque tu amor es alto, es profundo y es alto, sobrenatural. La Biblia dice que nada podrá apartarnos del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, nada. Ni la muerte podrá apartarnos del amor de Dios. Esa es tu confianza. Activo tu confianza en el nombre de Jesús y envío palabra que despierta tu espíritu, que despierta tu confianza en Jesús, que despierta tu fe en Jesucristo por encima de lo natural. Tú estás por encima de lo natural. Tú estás por encima de lo normal, porque Jesús venció la muerte y te ha dado la victoria sobre cualquier cosa que estés viviendo en tu casa, cualquier dificultad.
La Biblia dice que Jesús al resucitar puso al enemigo bajo sus pies. Y el enemigo está bajo los pies y dijo: si me creen en mí, estará bajo los pies de mis hijos y de mis hijas. Pero el diablo es mentiroso, que a veces quiere creer que está por encima. Ya vivimos a veces con el diablo dominando nuestras vidas, llenos de muchas cosas que no agradan a Dios, tanto temor como depresión, ansiedad, pecado. Pero cuando entendemos que estamos por encima, gracias al poder de Jesús, tenemos esa confianza. El diablo creía que en la muerte era la humillación de Jesucristo, pero al tercer día, cuando resucitó Jesucristo, fue la humillación de Satanás. Fue la peor humillación de Satanás. Y yo declaro sobre tu vida que la humillación que el diablo quería hacerte, con tus debilidades, con tus miedos, con tus dificultades, con tus defectos, esa humillación que el diablo quería hacerte a ti, se va a revertir, porque Jesús está contigo. Y tú aplastarás al enemigo, como dice la palabra, bajo tus pies, 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 porque Jesús venció. Es profundo y es santo, sobrenatural. Tu amor es santo, es profundo y es santo, sobrenatural. Tu amor es santo, es profundo y es santo, sobrenatural. Sobrenatural, aunque no lo puedas entender. sobrenatural, Sobrenatural. Aleluya. Exalta ahí en tu casa a Jesús y dile: tú eres grande, hermoso. Nadie puede hacer las obras que tú haces. Dios te bendiga.